Bueno, ruido térmico. El ruido producido por el movimiento de los electrones, esto tiene que ver el ruido producido por el movimiento de los electrones. Este es el ruido producido por el movimiento de electrones en la línea de transmisión y es propio de todos los sistemas de comunicaciones. Lo llamamos ruido blanco porque tiene componente de frecuencia aleatoria en todo el ancho del espectro de frecuencia, cuya amplitud varía continuamente. Y queda como una sombra, te genera como una sombra. Se lo denomina térmico porque depende de la naturaleza, ya que la potencia es desproporcional a la misma. No se puede eliminar. Limita las prestaciones del canal y es responsable de errores de bit aislado. Bueno, ¿el punto cuál es con todo esta historia? Bueno, el punto con esta historia es que cuando vos emitís una señal por un medio físico, aparte de la atenuación, ese medio el conjunto atómico, genera un cierto ruido, que es una señal interferente que se provoca cuando vos metés en el canal la señal de transmisión. Genera como una sombra, shadow también lo llaman los ingleses. Bueno, este es el mismo efecto que cuando vos agarrás el túnel de la 14, un túnel, venís en el auto, un túnel y empezás a sentir ruido. Es el ruido del auto que golpea contra las paredes y que vos lo estás recibiendo. Entonces, ese vendría a ser un ejemplo así, una analogía con lo que es el ruido térmico que se produce en las señales de transmisión digital. De transmisión analógico-digital, entonces quise decir eléctrico. Lo van a ver bien con el profe Arch, porque van a ver el diagrama de ojo, ver cómo afecta una señal, ¿sí? Tanto el jitter, la interferencia intersímbolo, como el ruido térmico, tienen en un analizador de espectro, principalmente se utiliza un osciloscopio para ver cómo afecta al pulso, en realidad la onda que vos enviás lo va a afectar, algunos lo afecta achatándolo, y otros lo afectan deformándolo, y uno se achata, vos lo achatás, entonces tiene un problema sobre la amplitud y otro tiene un problema sobre la frecuencia, o sea que hace el pulso se angoste. Y bueno, eso se ve perfectamente cómo se va engrosando, con la suma de la frecuencia se va engrosando la señal, ya sea de arriba hacia abajo o hacia los costados. Eso me da la diferencia del diagrama. Se arma un ojo en la señal, porque voy a tener la frecuencia, la señal positiva y la negativa, que hacen una onda y termina haciendo como un ojito que se va achicando y vemos si, depende de cómo se achica ese ojo, es jitter o es ruido blanco. ¿Qué pasa con la diafonía? Es el ruido producido por el acoplamiento eléctrico no deseado entre señales de un medio de transmisión debido a la inducción electromagnética cuando vos llevas más de un canal en el mismo cable. Es del mismo orden de magnitud que el ruido térmico, y la vamos a llamar diafonía de extremo cercano, en inglés next, near and crostal, crostal es diafonía. Es la diafonía que se produce cuando parte de la señal que se envía por el canal de transmisión es detectada en el canal de recepción. Se produce con el canal de dos vías y se utiliza un circuito para enviar y otro para recibir. Entonces, ¿vos qué haces? Envías una señal y el otro te envía a vos una señal. ¿Sí? Entonces, cuando parte de la señal que vos enviaste se mete en el canal del otro que te está enviando, vos escuchás tu señal de este lado. Entonces es diafonía. Puede producir eco dependiendo, pero en realidad lo que hace es interferir. No produce eco, sino que interfieren los pulsos y te deforman la señal. No es eco, es deformación que provoca que escuches mal. Vos detectás la señal, no es que detectás el eco. Y la diafonía de extremo lejano, o far and crostal, es la diafonía que se produce cuando parte de la señal que se envía por un canal de transmisión afecta a otro canal de transmisión adyacente que se detecta en el canal de recepción del otro lado. Se produce cuando el canal está compuesto por más de un circuito de igual sentido de transmisión. Entonces, esto es así.
El next, ¡ay! El next, ¿sí? Vos transmitís tu señal rojita, verde, y va. Y el otro te transmite de allá una señal azul. Entonces, ¿vos qué haces? Parte de la señal verde en algún momento, porque los canales van uno al lado del otro, ¿sí? Los circuitos, perdón, van uno al lado del otro, es inducida acá, y cuando vos lo recibís a esta señal que vos ves acá en azul, tiene alguna frecuencia componente de esta señal. Y te deforma la transmisión. ¿Sí? ¿Por qué se llama de extremo cercano? Porque vos la envías en tu transmisor y la detectas en tu receptor. ¿Estamos en claro con eso? ¿Qué pasa con el FEX? El FEX es cuando vos tenés dos canales que transmiten y dos canales que transmiten. Entonces parte de la señal que vos transmitiste acá verde, transmití una señal verde y una señal azul. La señal verde que vos transmitís, parte de esta señal se induce en la transmisión de la señal azul, la deforma y en el receptor de llegada, no en el tuyo, en el de llegada, vos estás detectando se induce parte de la señal verde y deforma la señal. Entonces, diafonía de extremo lejano. ¿Por qué? Porque en el extremo lejano, que es la recepción, vos detectás la inducción de parte de la señal. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, cuando yo transmito a 10 megabits o 100 megabits en un cable LAN, uso dos canales alternados, y cuando yo transmito a 1 gigabit uso los 4 canales en el mismo sentido y en el mismo sentido. Entonces vos tenés que la serie de Fourier se divide en cuatro partes, la señal se divide en 4 partes y la serie de Fourier en el receptor arma las 4 partes, porque vos tenés 4 canales de ida y en una frecuencia, y el otro tipo te transmite con una frecuencia diferente, muy pequeña, a vos. Tenés ida y vuelta sobre el mismo canal. Entonces vos tengo 4 canales. ¿Sí? Esta es la transmisión de 1 gigabit en una LAN. Entonces el FEX, ¿sí? Es la diafonía que se produce cuando vos tenés más de dos o más canales de transmisión adyacentes simultáneos. Entonces parte de la señal que vos emitís por un canal la detecta en la otra. Eso se denomina diafonía de extremo lejano. Estas son todas las perturbaciones que a nosotros nos interesan y que, ¿cómo es? Y que vamos a ver, que me interesan determinar y entender en la unidad 4. Y estas son las perturbaciones de estas, algunas vamos a tratar de determinar a través de los certificadores de cableado. En cuanto a la teoría, esto y más la clase del ingeniero Arch, de diagrama de ojo, y de control y detección de errores en las señales, que son las dos clases que van a tener la semana que viene con el Dani, que bueno, Dani las va a grabar y las va a subir, no van a ser así como ahora, pero sí van a estar subidas, pues las va a grabar. Entonces, terminaríamos lo que es la unidad 4, ¿sí? Y estaríamos ya listos para el parcial del 17. Repito, el 14 vamos a tener una clase de repaso, donde una clase de consulta. Lo que yo voy a recibir son consultas, así que este laburo lo tienen ustedes, de estudiar, ponerse al día, y cuando hay alguna duda la charlamos en ese momento. Si no hay preguntas, entonces estamos listos para vernos el jueves. No sé si hay dudas, preguntas respecto de esto. ¿No? Álvaro, no grabé la clase completa, grabé algunas partes, pero la grabación de esta clase, de algunas de las partes de las clases, están afectadas a un trabajo interno nuestro. Esa es la razón. No está toda la clase grabada, son pequeñas partes que fui grabando para pedido del ingeniero Arch, que quiere coordinar lo
que yo estoy diciendo con lo que él va a armar. La clase no está grabada, aunque vos veas que algunas veces se grabó. Gente, si no hay dudas, entonces nos vemos el jueves para ver certificación de cableado. Guardar, clase muy importante, certificación de cableado, es un gran matador de alumnos en los finales. Así que el jueves, si Dios mediante, nos estamos encontrando para ver certificación de cableado estructurado. ¿Sí? Hasta el jueves, gente. Cuídense.